grabar porque no hay opción ahorita para compartir en vivo. Listo. Necesitamos organizar eso, ¿no? Esperamos ponernos de acuerdo para que se transmita en vivo para YouTube. Bien. Ok. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Bien. Ya estamos. Ok. Bien. Vamos a hacer una pequeña invocación, una meditación corta. Ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien es la causa primordial de todas las causas. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Y vamos a orar para que podamos penetrar en la sabiduría que estos textos nos están transmitiendo. Y yo oro para poder compartirles un poco de lo que tengo. Hare Krishna. Entonces, vamos a empezar con vamos a leer textos 5, 6, 7 y 8. Los voy a leer directamente de aquí. Si gustan acompañar, tener el texto, digo, es muy interesante que tenemos todo este texto en línea. Entonces cualquiera puede acceder gratuitamente en vedabase.io, que está toda la librería de Srila Prabhupada, en muchos idiomas. Ok, leemos aquí. Un día después de encender el fuego de sacrificio, ofrecer un asiento de honor a Srila Sutta Goswami y concluir así sus deberes matutinos, los grandes sabios, con mucho respeto, hicieron preguntas acerca de los temas siguientes. Voy a leerlos de corrido. Ok. Siguiente. Ahora no quiere. No quiere avanzar. Parece que tengo lento el Ahí va. Los sabios dijeron: respetado Sutta Goswami, tú estás completamente libre de todo vicio y estás bien versado en todas las escrituras famosas por la vida religiosa que presentan, así como también en los Puranas y las historias, pues los has examinado a fondo bajo la guía apropiada y también los has explicado. Sí está lento mi internet. Espero se escuche bien. Ahí está. Ahora se saltó. 6, 7. Oh Sutta Goswami, como tú eres el vedantista erudito de mayor edad, estás familiarizado con el conocimiento de Vyasadeva, la encarnación de Dios, y además conoces a otros sabios que están plenamente versados en todas las clases de conocimiento físico y metafísico. Y por último, y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Bien, tenemos estos 4 versos que tienen bastante información. De hecho, es el comienzo del Srimad Bhagavatam. Aquí es donde empieza básicamente en sí los primeros 3 versos son como un tipo de invocación, pero el 4, 5, a partir del 4º verso es donde se empieza la narración en sí del Srimad Bhagavatam. Y es muy interesante la información que podemos sacar de estos primeros versos. Voy a pasarme a una presentación que tengo muy sencillita, ¿no? Y donde quiero platicarles un poco sobre los comentarios que hace Srila Prabhupada.
Si alguien quiere leer los comentarios, yo solamente leí la pura traducción del verso, obviamente para agilizar un poquito. Y si alguien quiere leer los comentarios, se los recomiendo mucho. Yo voy a tratar de hacer como un resumen de esos 4 comentarios que hace Srila Prabhupada. Voy a enfatizar obviamente las cosas que me llaman a mí la atención, sobre todo, y compartirles un poquito de cómo percibo yo este rico texto. Ahora, bueno, mi nombre es Srivas. Básicamente estos textos lo que nos permiten ver es cuál es el sistema de transmisión y recepción de sabiduría en el Srimad Bhagavatam. Y antes de yo agregar cualquier palabra, la verdad es que creo que es importante que yo les revele, les comparta, que yo nací en la más oscura, en la más oscura ignorancia, y gracias a mi maestro espiritual y a mis padres que me permitieron conocerlo, mis ojos se han abierto con la deslumbrante lámpara del conocimiento que me ha compartido mis padres y mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami. Bien. Dicho esto, quiero hablar de 3 temas específicamente que menciona Srila Prabhupada. Habla muchos temas más y se podría hablar mucho, se podría extender mucho, pero quiero tocar estos 3 temas, creo que son bastante importantes. Uno es el sistema de presentación del Srimad Bhagavatam como sucesión discipular, o básicamente la sucesión discipular. Segundo, el sistema de adquisición de conocimiento y también reconocer cuáles son los objetos de conocimiento que enfatiza el Srimad Bhagavatam. Y tercero, las cualificaciones intelectuales y las cualificaciones conductuales del maestro y del discípulo que se mencionan en estos 4 textos. Estas cualificaciones que voy a mencionar, es interesante que son, que mencione el texto, que voy a apuntar. Es importante entender que son previos. Hay otras cualificaciones que se mencionan más adelante, pero no quiero spoilearlos y no quiero quitarle el gusto al presentador que le toque. No quiero adelantarme. Entonces me voy a enfocar básicamente en las cualificaciones mencionadas en estos 4 textos. Bien. Y otra cosa, si alguien quiere mencionar algo, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere corregir algo, ¿verdad? Por favor, siéntanse libres de abrir su micrófono y expresarse con libertad. Bien. Bien, primero que nada, quiero que analicemos un poquito los oradores. Creo que esto les va a gustar, porque es importante entender esto. Yo me quebré la cabeza cuando leí el Srimad Bhagavatam por primera vez. Es como un poquito confuso, ¿verdad? Pero les quiero explicar un poquito de la historia de cómo se escribió este texto, ¿no? El Srimad Bhagavatam igual se va a explicar en capítulos posteriores, pero creo que es importante que lo comencemos a leer y que sepamos un poquito de cómo fue, cuál es la secuencia, quiénes son los oradores del Srimad Bhagavatam, lo cual es muy interesante porque desde el principio se establece un sistema de sucesión discipular que el mismo texto enfatiza de una forma muy, muy interesante, ¿verdad? Tenemos que este Srimad Bhagavatam lo escribió Krishna Dvaipayana Vyasa, ¿ok? Pero él, digamos que lo concibió, o sea, todas las enseñanzas que se presentan en este texto, ¿verdad? Todas las lecciones, digamos, que definió él el temario, definió las lecciones y se las expuso a Sukadeva Goswami, ¿no? Entonces, Krishna Dvaipayana Vyasa es como el primer orador del Srimad Bhagavatam, es quien define este texto, ¿verdad? Este sistema de aprendizaje
de esta ciencia espiritual. Después, Sukadeva Goswami se lo expone a el gran rey Parikshit en sus últimos 7 días de vida, que es una historia bastante interesante, pero bueno. Maharaj Parikshit, o el gran rey Parikshit, descubrió que él iba a morir en 7 días, por lo tanto él se retira, y obviamente al retirarse el gran rey, pues una asamblea de sabios, una gran cantidad de personas, espiritualistas todos, lo siguen al rey, porque Maharaj Parikshit se retira y se va a un río a meditar. Dice, pues ya voy a morir en 7 días, entonces tengo que aprovechar para descubrir de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Y toda la gente, muchísima gente lo sigue, se hace una asamblea grandísima de personas, y en esa asamblea llega Shukadeva Goswami y presenta estas enseñanzas que Krishna Dvaipayana Vyasa le presentó a él. ¿Okay? El principal alumno era Maharaj Parikshit, pero había muchísima gente presente, ¿no? Y entre ellos estaba Sutta Goswami. Sutta Goswami después, en una asamblea que se mencionó en el primer verso en el verso 4 de esta sección de versos, a ver, se los leo. Vamos a repasar ese verso, que es donde empieza esta historia. Dice, una vez en un lugar sagrado del bosque de Naimisharanya, en aras de la satisfacción del Señor y sus devotos, unos grandes sabios, encabezados por el sabio Shaunaka, se reunieron a fin de realizar un gran sacrificio de 1000 años de duración. ¿Okay? Y en esa asamblea es donde Sutta Goswami es seleccionado como el principal exponente de conocimiento. ¿Okay? Y después de encender un fuego, de ofrecerle un asiento de honor a Sutta Goswami y concluir así sus deberes matutinos, los grandes sabios con mucho respeto hicieron preguntas acerca de los siguientes temas. ¿Okay? Entonces ahí es donde empieza Sutta Goswami, el tercer orador del Srimad Bhagavatam, y lo presenta a una asamblea también de personas cualificadas, de sabios, que estaban reunidos cuando estaba por entrar la era de Kali, que había entrado la era de Kali, esta era en la que vivimos, la era de riña y de mentira. Y solamente entonces, después de 3, volvemos con Krishna Dvaipayana Vyasa, es cuando Krishna Dvaipayana Vyasa escribe el Srimad Bhagavatam. Entonces, esto que estamos leyendo nosotros, estos textos, ¿no? Estos... ayer Radhika, en la clase de ayer, mencionó cuántos versos eran el Srimad Bhagavatam. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuántos versos son el Srimad Bhagavatam? Bueno. 18,000. 18,000. Ok. 18,000. ¿No son 18,000 los mismos que el Mahabharata? El Mahabharata tiene 180,000, creo. Ok. Gracias, Nimai. Buen Por nada. dato. Buen dato. Bien. Entonces, noten que desde un principio el mismo texto está escrito de forma que se enfatiza la sucesión discipular. ¿Okay? O sea, mismo Vyasadeva, que es el autor, o sea, no se puso a escribir simplemente las enseñanzas, las lecciones, sino que lo expuso y esperó que su alumno lo expusiera. ¿Okay? Y esperó que el alumno de su alumno lo expusiera todavía, para de ahí entonces escribir. ¿Okay? Entonces, la sucesión discipular es muy importante porque de una u otra manera, obviamente más adelante se van a enfatizar muchos puntos,
porque estas enseñanzas, si bien la esencia se mantiene, el mismo gran maestro Krishnadevaya Vyasa enfatiza la importancia de que cada persona que aprende este conocimiento lo exponga con sus propias palabras para la audiencia y lo acomode de acuerdo a la audiencia que lo está escuchando. Entonces, personalmente, si les puedo compartir, esto me parece muy, muy enriquecedor, ¿verdad? Ya que también nos permite crecer. O sea, de cierta forma es un conocimiento que es dinámico y el mismo texto está enfatizando el dinamismo. ¿Okay? Si bien la esencia se mantiene, ¿verdad? El lenguaje, la forma de hablar, la forma de pensar, el énfasis mental, el énfasis intelectual, siempre está cambiando los intereses de cada persona. ¿Okay? Y una persona que tiene el conocimiento del Bhagavatam, ¿okay? Tiene el compromiso, o sea, Krishnadevaya Vyasa compromete a cada uno de los que escuchan este conocimiento a llevarlo a las demás personas. ¿Okay? Esforzarse por entenderlo, hacer el mejor esfuerzo, pero también esforzarse por explicarlo. ¿Okay? Y esto también se considera, Prabhupada en sus significados de estos versos, menciona que eso es servicio devocional, ¿no? Escuchar y cantar. Y dice Prabhupada en uno de los textos de sus significados que es más importante escuchar y repetir que leerlo. Y textualmente eso es lo que dice Prabhupada. ¿Por qué? Porque al escucharlo, tú estás escuchando de alguien que lo ha entendido y te lo está exponiendo de una forma que él está esforzándose por compartirlo contigo. Hay un esfuerzo. Y el esfuerzo que tú hagas por entenderlo, ¿okay? Va a dar mucho más frutos cuando viene de labios de una persona que ha estudiado todo este texto. ¿Okay? Por eso es tan importante este Srimad Bhagavatam, que aquí es donde mencionó lo que sigue. Esta asociación discipular, si bien empezó con Krishnadevaya Vyasa, y bueno, él es quien escribe el Bhagavatam, y él es discípulo de Narada Muni, y Narada Muni es discípulo de Brahma, el arquitecto de este universo. ¿Okay? Esta sucesión discipular continúa y viene desde estos tiempos hasta que Srila Prabhupada nos lo trae. Y este libro que estamos leyendo, estos textos, estos significados, son la explicación del devoto puro, Srila Prabhupada, que viene y se esfuerza por transmitirnos este conocimiento, por presentarnos a Krishna, por presentarnos las enseñanzas de Krishna, que son tan liberadoras. Personalmente me siento tan alegre, tan feliz de tener acceso a este conocimiento. ¿No? Entonces, quiero agradecer, ¿verdad? Y enfatizar la importancia de expresar esta gratitud a nuestro maestro, a nuestro abuelo. Es mi abuelo espiritual, Srila Prabhupada. Después de él, tenemos a muchos de sus discípulos que presentan, y esto es muy interesante porque sus discípulos presentan con diferentes énfasis estas mismas enseñanzas, ¿okay? Para diferentes audiencias, para diferentes tipos de personas, pero manteniendo la esencia de estas prácticas y de esta filosofía, que es una filosofía personalmente, y aunque no soy un filósofo, no soy a lo mejor una persona, pues no he encontrado una filosofía que me satisfaga plenamente, ¿no? Entonces, y con esta filosofía que nos trajo Prabhupada, que nos trae, que básicamente es la filosofía de Krishna, pues realmente mi corazón se satisface plenamente en cada pregunta, cada vez que surge una pregunta, cada vez que surge una... Y
que surge una pregunta y con cada respuesta, y a veces hay múltiples respuestas, y cada una más rica, más enriquecedora, más maravillosa, ¿verdad? Bien. Ahora, tenemos un tema aquí muy interesante, porque tenemos el conocimiento descendente. Estamos hablando de la sucesión discipular, es decir, de un conocimiento que desciende, que antes de que estuviera escrito era tradición oral, una tradición era maestro-discípulo. Afortunadamente ahora tenemos, bueno, desafortunadamente ya no tenemos una tan buena memoria, pero tenemos libros, ¿no? Tenemos libros y podemos estudiar, podemos repasar, podemos no necesariamente memorizar, sino más bien estudiar y tratar de entender la sabiduría inherente. Pero, ¿qué diferencias hay entre el conocimiento descendente y el conocimiento ascendente? ¿Okay? Me gustaría ¿qué es lo que entienden de cada uno? ¿Qué es conocimiento descendente y qué es conocimiento ascendente? Sobre todo porque puede ser un poquito complicado. Quisiera entender a las personas nuevas que tienen poco tiempo, cómo perciben esto. Agradecería. Abran su micrófono, por favor, para no hablar nada más yo, que me siento como periquito. Lo escuchamos bien. Bueno, ¿Sí? bueno, yo había leído y había comprendido que antes nada más se platicaba como que el conocimiento y antes se tenía la retención el ser humano nada más para, con una vez que te platicaran o te explicaran, los grandes maestros ya habían entendido y ya entonces sacaban sus propias conclusiones y así. Y ahora ya tiene que estar escrito y tiene que estar como que explicado y como algo así, entiendo. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué entiendes por conocimiento ascendente? Digo. ¿Cómo? ¿Y qué entiendes? Porque una cosa es conocimiento descendente, eso Okay. mencionaste, y cuál es tu comprensión sobre lo opuesto, conocimiento ascendente. Pues que asciende, ¿no? De tu asociación discipular, del conocimiento de maestro a discípulo. Uh-huh. Ajá. Ese es descendente, sí, de acuerdo. Ascendente, ok. Me temía esto, ¿ya? Creo que es un poquito complicado. Sí. Si no, no te preocupes, Madari. Muchísimas gracias, Madari. Te agradezco mucho. Sí, No, es que pero quiero aprender mucho. sí, no, bienvenida. Te agradezco mucho. Conocimiento descendente es lo que mencionábamos, la sucesión discipular. Es un conocimiento, digamos, que desciende, o sea, que alguien te enseña. De hecho, siempre hay cualquier persona que quiera realmente aprender cualquier ciencia, de alguna manera, comienza por recibir conocimiento descendente. Si tú quieres estudiar ciencia, matemáticas, biología, pues uno va a la universidad, de cierta manera. Si tú quieres aprender incluso el famoso método científico, tú tienes que recibir ese conocimiento de alguien. Hay una forma en la que tú recibes el conocimiento, incluso es el método científico, y una vez que lo aprendes, entonces es cuando tú puedes empezar a desarrollar conocimiento ascendente. Conocimiento descendente es el conocimiento que va de arriba hacia abajo, de lo más a lo menos, ¿no? Y conocimiento ascendente es el conocimiento que va de lo poco a lo mucho. ¿Okay? Entonces, es curioso lo que hacen. Ambos tienen aplicación, ambos son siempre enfatizados, de cierta manera. Incluso en el Bhagavatam se enfatizan ambos, ¿no? Porque se habla de que, de cierta manera, se tienen que respetar. Es importante respetar la esencia del conocimiento, ¿okay? El conocimiento macro, el conocimiento superior,
¿ok? Pero de una otra manera también se enfatiza el conocimiento ascendente, en el que de aquí, desde nuestra posición, somos pequeñitos, desde lo que podemos percibir, realmente empezamos a poder a investigar para poder ver y conocer lo que es más grande que nosotros. ¿Okay? Entonces, el conocimiento descendente, de cierta forma, es esencial porque trae la ciencia en sí, de alguna manera, ¿no? Y el conocimiento ascendente trae el experimento, la experimentación. ¿Okay? Pero para poder realizar experimentos, tú necesitas haber recibido un cúmulo de conocimiento descendente de tus maestros, de la ciencia, de los libros, ¿ok? Y a partir de ahí, tú comenzar a experimentar de forma diferente tu vida, tu percepción del conocimiento incluso. Ahora, hay marcadas diferencias que quiero que traten de percibir, porque el conocimiento ascendente, que es el que se enfatiza en nuestra tradición occidental, que básicamente estamos hablando del famoso método científico, ¿okay? Es muy difícil que por medio de la experimentación se pueda lograr un conocimiento acerca del todo. Si, no, es muy difícil. Pueden llegar, Krishna menciona en la Bhagavad Gita que todos ellos pueden llegar a conocerlo por medio de la experimentación, pero es demasiado tardado. Si primero no se acepta un conocimiento descendente, una autoridad, algo, una base sólida, ¿verdad? Los experimentos son demasiado. De hecho, es interesante, acabo de leer un artículo hace poco. No sé si conocen ustedes toda la controversia que hay con la física cuántica. Y la física cuántica desde hace más de 100 años, de hecho, hace más de 100 años, curiosamente 200, en el siglo XVII, empezó esta controversia. Podría decirse que empezó esta controversia en el mundo de la ciencia, porque Sir Isaac Newton, hizo una serie de un estudio donde demuestra que ¿cómo se dice? ¿Cómo fue ese experimento? Sir Isaac Newton demuestra que la luz es una partícula. En ciencia, en la ciencia se habla siempre de partículas y de ondas. Y desde aquellos tiempos, Sir Isaac Newton demostró científicamente con experimentos prácticos que la luz era una partícula, era como algo tangible, ¿no? Pero ese mismo siglo, otros científicos, Hooke y no me acuerdo el otro nombre, demostraron que la luz era una onda. Es decir, que tenía muchas posibilidades, que no era algo tangible, sino era una posibilidad. Y ambos demostraron científicamente. Desde entonces hay una lucha y actualmente eso ya está, digamos, concebido, pero en las ciencias se habla mucho, no sé, seguro todos conocen el famoso experimento mental de el gato de Schrödinger, ¿no? Donde Schrödinger mete un gato en una caja con una palanquita donde tiene veneno y del otro lado tiene alimento, y él concibe que, bueno, hay una superposición de la realidad, de que la realidad, ¿cuándo se define la realidad, ¿no? Entonces, él postula que la realidad es definida por el observador. Es decir,
que hasta que él no abre la caja y ve si el gato está vivo o muerto, entonces una realidad se manifiesta. Pero mientras no se abra la caja, existen siempre las dos posibilidades. Y eso se desarrolla todavía más en la actualidad, ¿no? Posteriormente, eso es, el gato de Schrödinger es como 1930 y algo, y es solamente un experimento mental. Posteriormente, alrededor de los 60s, el Wigner, Eugene Wigner, otro físico, un físico matemático húngaro, lo complica aún más, ¿no? Eugene Wigner, bueno, creo que esto es como mucho rollo, pero el punto es que se ha ido complicando al punto de que ahorita, por ejemplo, podríamos encontrar artículos interesantes. A ver, déjenme ver. Bueno, hay artículos ahorita que pueden encontrar en internet. Si ustedes ponen, donde está en cuestión la realidad, ¿no? Dicen, ya la realidad no existe. La realidad actualmente no se sabe si la realidad es definida por el observador, si es definida por la herramienta con que mides la observación, ¿okay? O si tú realmente, o si hay otros factores que definen la realidad, o totalmente es ajena, la realidad es ajena a nosotros. Y todo eso Krishna lo explica en el Bhagavad Gita de una forma muy clara, ¿no? Sus discusiones generalmente a nivel científico es respecto a cómo se define la realidad, esta realidad, e incluso ya cuestionan si esto es una realidad. Y curiosamente eso es lo que Krishna viene mencionando desde hace más en la Bhagavad Gita, en un texto antiquísimo, que por más que lo quieran demeritar y decir que no es tan viejo, pues bueno, por lo menos es más antiguo, más de 3,000 años, ¿no? Y Krishna viene enseñando que esto es maya, que esto es una ilusión, que este mundo en el que vivimos es una ilusión, ¿no? Que no es real, que hay una realidad superior, que es la realidad metafísica, ¿okay? Más allá de lo físico, que nosotros somos espíritu, ¿okay? Que somos una infinitesimal parte del infinito. Por lo tanto, también hay infinitas posibilidades. Y eso es lo que los científicos han tardado años y seguirán diciéndolo, pero al final terminan dándole la razón a Krishna. Se me hace muy, muy interesante eso. Cada vez que leo algún artículo sobre eso o algo así, ustedes también se pueden dar cuenta. Si lean la Bhagavad Gita, Krishna menciona exactamente eso. Y ellos están discutiendo sobre si quien define la realidad es el observador, pero luego hacen más experimentos y dicen, no, pero ¿y si hay dos observadores? Y si metemos a gato de Schrödinger y a Schrödinger en una caja y un observador después de afuera en otra caja y otro observador, ¿cuándo se definió la realidad? ¿Cuando el Schrödinger abrió la caja del gato o cuando yo abrí la caja donde estaba Schrödinger? ¿Y cuándo se crea la realidad, no? Y crean todo así. Pero Krishna menciona en el Bhagavad Gita que la realidad, la acción, el karma, a fin de cuentas, se define por 5 factores de la acción. O sea, no es que esta realidad se define por un solo factor, que ellos quisieran encontrar eso. Pero Krishna menciona que dependiendo del cuerpo en el que estamos, hay una realidad diferente, ¿no? Adishtanam, el cuerpo, el lugar en donde se realiza una acción, ¿okay? El autor o el observador, los diferentes medios, que también los científicos discuten si los instrumentos que se utilizan son los que definen la realidad. Krishna ya lo dijo eso. Los diferentes esfuerzos, ¿no? Digo, porque también depende si yo quiero abrir esa caja o no la quiero abrir, ¿no? En el ejemplo de
del gato de Schrödinger y el observador. O sea, si yo meto a Schrödinger en una caja y Schrödinger tiene otra caja donde tiene un gato, o mismo, luego hacen otro ejemplo, ¿no? Schrödinger avienta una moneda, si va a caer cara o cruz, pero ¿cuándo se va a dar cuenta que cae cara o cruz? O si yo, como observador de ellos, si en algún momento yo no quiero saber eso, no me interesa, entonces esa realidad ya no existe o sí existe. Entonces es muy complejo y todo eso Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita. ¿Okay? Entonces es muy interesante, por eso es tan importante y tan enriquecedor este conocimiento del Bhagavatam, porque es un conocimiento que desciende por sucesión discipular y se ha mantenido intacto, su esencia se ha mantenido intacta, ¿okay? Pero obviamente necesitamos científicos espirituales que hagan lo que hacen los, ¿cómo se dicen? Los que escriben para que la gente común y corriente entienda lo que hacen los científicos, ¿no? Se me olvidó el término práctico. Y de cierta manera también es importante ese conocimiento ascendente, ¿no? Porque en base a nuestra experiencia nosotros podemos explicar de forma diferente ese conocimiento trascendental que hemos recibido, ¿sí? Bien. Espero no haberlos enredado mucho, pero quería nada más comentar estos puntos. Y el siguiente punto, aquí que se menciona en estos textos, que no quiero extenderme demasiado. ¿Cuánto llevo? Caramba. Es las cualificaciones de un maestro y las cualificaciones de un estudiante. Ahora, de una u otra manera, siempre se necesita maestros para cualquier cosa que querramos nosotros aprender. Y de alguna manera desarrollamos un conocimiento para definir si el maestro es bueno o el maestro no es tan bueno. ¿Okay? Para definir si yo quiero aprender con tal maestro o en tal escuela o no. ¿Okay? Entonces debe haber unas ciertas cualificaciones. Se mencionan algunas en estos 4 versos y podemos dividirlas en 2, ¿no? Cualificaciones intelectuales y cualificaciones conductuales. Para un maestro, ¿verdad? Si yo quiero aprender vida espiritual o aprender, por ejemplo, la ciencia del Bhakti Yoga, ¿okay? Aquí se menciona que un maestro de Bhakti Yoga, ¿okay? Debe conocer la historia universal ancestral, los Puranas, que hay 18 Puranas, principales Puranas, entre los principales, y hay Puranas, vamos a decir, es historia ancestral fuera de nuestro tiempo. ¿A qué se refiere fuera de nuestro tiempo incluso? Que, por ejemplo, que es más allá del ciclo de 4 eras en el que vivimos nosotros. Nosotros vivimos en un ciclo que dura aproximadamente, ay caramba, ¿quién me puede ayudar a hacer una multiplicación? Si alguien tiene por ahí una calculadora y que me haga después el resultado, se los agradecería. Esta era en la que vivimos, que es Kali Yuga, tiene una duración de 432,000 años. 432,000 años. ¿Eh? Ya. La anterior dura 432,000 por 2. Por 2, 864,000. ¿Ok? Más los 432,000 de Kali Yuga. O sea, ¿Más los qué? los 432,000 de Kali Yuga 432,000. más Ajá, 800. el doble de 432,000 Ya, 1,296,000. más el triple de 432,000. Ahorita, espera. Con calma. Más el cuádruple de 432,000. Ok, ahorita te lo sumo. Entonces, esta cifra que nos va a dar Alaksha, ¿ok? Esto es lo que es digamos, nuestro ciclo temporal. ¿Ok? Y los Puranas son
textos que hablan de la historia fuera de este ciclo. O sea, más allá de este ciclo en el que vivimos nosotros. O sea, habla de hace otros ciclos, o sea, donde ya hubo destrucción, donde este universo ya se destruyó, ya se volvió a generar muchas veces. ¿Okay? 8.208.000. Ok, ese es, digamos, nuestro ciclo en el que vivimos nosotros, y los Puranas hablan de la historia más allá de eso. Dentro de ese ciclo, de 8 millones, ¿cuánto? 8.208.000. 8.208.000 años, está el Itihasa, o la historia local. Aquí encontramos, por ejemplo, el Mahabharata y el Ramayana, y cualquier otra historia que nosotros veamos, la historia de Benito Juárez, la Revolución, la Independencia de México, todo eso se podría llamar como Itihasa. ¿Okay? Entonces, un maestro espiritual debe conocer también Itihasa, la historia local, la historia más temporal que nos corresponde a nosotros. ¿Okay? Un maestro debe conocer el Dharma Shastra, o las escrituras del Dharma. ¿Se entiende o explico un poco más del Dharma? La palabra Dharma es una palabra que me apasiona bastante, es muy interesante, digo, porque también Krishna especifica en el Bhagavad Gita que él viene a restablecer constantemente el Dharma, cada vez que el Dharma se debilita. ¿Okay? Pero la palabra Dharma básicamente significa virtud, la virtud, el deber. Hay varias acepciones de la palabra Dharma. A veces lo traducen como religión, pero cuando se traduce como religión, me parece importante acentuar que no es el concepto de religión que nosotros tenemos. O sea, no es el concepto de religión como institución, o sea, como católicos, Hare Krishnas, musulmanes. No. Cuando Dharma se traduce como religión, se refiere realmente al término religare, de reunirnos, de revincularnos con Dios. ¿Okay? Y curiosamente los seres humanos somos expertos para generar separación, ¿no? Separaciones. Entonces, la palabra Dharma tiene mucho más que ver con la parte de virtud, de servicio mutuo entre los seres humanos, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Krishna y a Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Pero todo comienza con realmente conocernos nosotros mismos y amarnos nosotros mismos. Cuando hablamos de amor, siempre generalmente se habla de que para yo amar a alguien tengo que conocerlo. Entonces, esta enseñanza del Maestro Jesucristo me parece que es muy, muy importante y más profunda de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Porque si para amar a alguien debes de conocerlo, entonces para amarte a ti mismo debemos de conocernos. Para amarte a ti mismo debes de conocerte primero. Y curiosamente, la confusión entra en si soy este cuerpo o no soy este cuerpo. ¿Okay? Esa es la primera investigación. Y si nos regresamos al conocimiento ascendente versus conocimiento descendente, si nos enfocamos en el conocimiento ascendente, pensando que nosotros podemos descubrirlo, es mucho más complicado. Pero si aceptamos, por ejemplo, las enseñanzas de Krishna o de otras grandes personalidades, pero yo con Krishna me doy, podemos entender que no somos este cuerpo. ¿Okay? Entonces, si no somos este cuerpo, ¿quién soy yo realmente? Si soy un alma espiritual, ¿cómo soy? ¿Qué hago en el mundo espiritual? ¿Cuáles son las verdaderas actividades? Entonces, en ese entonces, cuando nos conozcamos realmente, entonces podemos amarnos verdaderamente, amarnos verdadera y profundamente, y por lo tanto, amar a Dios también. Porque nuestra verdadera existencia está siempre vinculada al todo, al absoluto, a Krishna. ¿Okay? Entonces el Dharma básicamente es establecer esas actividades, esas virtudes que permiten a la entidad viviente conocerse
verdaderamente. ¿Okay? Y también otra palabra, otro ámbito que debe de conocer un maestro espiritual es el conocimiento físico y metafísico, ¿no? O el conocimiento de las causas y efectos, las últimas causas y los últimos efectos, ¿no? Paravarovidu, que es un término que utilizan aquí los sabios cuando se refieren. Todos estos textos, es el sánscrito que utilizaron los sabios para referirse a Sutta Goswami, cuando le estaban pidiendo que por favor les explicara el Srimad Bhagavatam. Y todos estos, digamos que son como lo que debería de saber un maestro espiritual. ¿Okay? Si quitamos si quitamos la palabra sánscrita y nos quedamos con historia universal, historia local, escrituras del Dharma, o escrituras de la virtud, aquello que es virtuoso, cómo se define la virtud básicamente, conocimiento físico y metafísico, o de las causas y efectos finales, ¿no? Porque al final las causas originales, de hecho esa es otra discusión que tienen los científicos, los científicos, ¿no? Si las causas son algo metafísico, la causa original de todo es algo metafísico, o la causa de todo es algo físico. Si la conciencia es algo que es una combinación de químicos en el cerebro, o si la conciencia es algo independiente de todo lo que ocurre en este cuerpo. Y ellos siempre están tratando de averiguar esto, tienen esa discusión constante. ¿Okay? Pero en última instancia, un maestro espiritual, dentro del conocimiento que presenta el conocimiento del Srimad Bhagavatam, entiende que las causas definitivamente son algo metafísico. Las causas primordiales son metafísicas. ¿Okay? Es como cuando alguien pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Y pues generalmente los científicos te van a responder, ¿cómo es que el cielo es azul? No, pues el cielo es por los efectos de la luz, etcétera, 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 y te describen todo el proceso, que ni me acuerdo yo cuál es, pero bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué es azul? ¿Okay? Yo les puedo decir, ¿por qué alguien pintó el cielo azul? ¿Por qué el artista de este universo pintó el cielo azul? Pues curiosamente tiene que ver con algo metafísico. ¿Okay? Porque es la intención de alguien, la voluntad de alguien. ¿Okay? La voluntad de Dios, ¿por qué el cielo es azul? Pues porque Dios así lo dispuso. Así se le antojó. Así quiso pintarlo. ¿No? Y eso es algo que los científicos les cuesta mucho aceptar, ¿no? Porque ellos se aferran al conocimiento ascendente, donde ellos quieren descubrir todo, que todo tiene una causa en la materia, en lo físico. Y eso no es algo real. La conciencia es algo metafísico, de acuerdo a las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Y de alguna manera, curiosamente, con todos los experimentos que van haciendo, aunque se resisten y siempre hay muchas teorías, terminan por confirmar que la conciencia es algo metafísico. ¿Sí? Ahora, wow, ya se me fue el tiempo. Bueno, rápido termino aquí. Cualificaciones conductuales de un maestro, que es anaga, es el término que utilizaron los sabios, que básicamente se traduce como libre de vicios. ¿Okay? Aquí pongo esta flechita, ¿no? Noten que de alguna manera alguien que conoce, que tiene el conocimiento intelectual, de alguna manera poco a poco va a desarrollar la conducta adecuada, ¿no? Estar libre de vicios. Que esto, de alguna manera, bueno, se puede decir bastante sobre este tema, pero no quiero extenderme más. Quisiera abrir el micrófono para todos los demás. Pero bueno, creo que la palabra, el término libre de vicios queda bastante claro. Y si no, pueden comentar. Y el estudiante. Para el estudiante se mencionan 3 características. ¿Okay? Una intelectual, que es adarat, que es una persona respetuosa y cuidadosa
¿no? Badarat significa respetuosamente, cuidadosamente, que toma las consideraciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante aprecia este conocimiento. O sea, es una persona que quiere aprender eso que el maestro tiene, ese conocimiento que el maestro tiene. Entonces, por lo tanto, como es respetuoso de ese conocimiento, si bien no lo conoce plenamente, tiene un cierto respeto, una cierta consideración de que es algo que él desea saber, es algo que él desea conocer, ¿no? Y eso lo cualifica intelectualmente para aprender lo que el maestro le está dando. ¿Sí? Y por último, su conducta. Se habla de la conducta del estudiante. Saumya, Prabhupada lo traduce como puro y sencillo, y Snigdasya, ¿okay? Prabhupada lo traduce como sumiso. ¿Okay? Ya con esto termino aquí. Que también es muy interesante estos dos términos, ¿no? Porque si bien Prabhupada traduce esos dos términos de una manera, los dos términos son, ¿cómo se le conoce? Son en un modo de, están vocativos, se están llamando a alguien, ¿no? Es como, Saumya también significa ser muy amable. De hecho, es como decir, oh amable señor, oh gran señor, sí, es algo así como muy, estás llamándole a alguien como alguien muy amable, muy, muy grande. Y Snigdasya, Snigda, curiosamente es como así como, si la palabra, la raíz Snigda es como pegajoso, es curiosamente lo que llamaríamos que empalagoso, cuando le decimos a alguien empalagoso, y afectuoso o devoto. ¿Okay? Curiosamente podemos entender que sumiso es un hipónimo de afectuoso. ¿Okay? O sea, porque alguien que es afectuoso, curiosamente también desea complacer a la otra persona. O sea, desea cuidar y complacer a la otra persona. ¿Okay? Alguien muy devoto. Bien, y esas son las cualificaciones para un estudiante sincero de este conocimiento del Bhagavatam. Hay otras cualificaciones, pero eso lo voy a dejar para los siguientes exponentes. Y aquí, bueno, con esto termino. Si quieren mencionar, preguntar, comentar, agregar algo, por favor, adelante. Yo quisiera comentar algo. Sí, bueno. Adelante. Sí, yo quisiera comentar algo acerca, muy sencillo, ¿verdad? Solamente aclarar que la situación que este mundo material en realidad sí existe, solamente que no tiene trascendencia porque se destruye. O sea, obviamente la vida espiritual es la que trasciende, la que es eterna, la que es ilimitada. Y las cosas materiales no es que no existan porque estamos dentro del mundo material con este cuerpo burdo y forma parte de esto. Sin embargo, para aclarar esa situación y no pensar de que estamos cerrados a que solamente tenemos vida espiritual, sí, cuando trascendemos nosotros esa plataforma y este cuerpo material ya no está con nosotros, realmente realizamos que somos almas espirituales. Si dentro de este mundo material nosotros somos conscientes de que soy un alma espiritual y este cuerpo que tengo realmente es para trabajar en el mundo material, entonces tenemos que adaptar este cuerpo material y mantenerlo bien saludable, mentalmente, trabajar y todo eso. Solamente quería aclarar eso para que la gente no, en general, ¿verdad? De los que no conocen, no piensen que solamente estamos pensando, ¿verdad? En que tenemos que realizar la vida espiritual de una manera cerrada en una meditación en la que si yo no soy este cuerpo, entonces no debo de hacerle caso a este cuerpo material, porque en realidad sí lo tenemos que cuidar, solamente que tenemos que aprender a saber que el conocimiento espiritual nos coloca en una plataforma eterna, o sea, ilimitada, y el cuerpo material solamente es temporal. Quería aclarar eso. Gracias. Gracias.
¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Es muy interesante que, regresando al tema, digo, sí, voy a agregar solamente ya, sobre conocimiento ascendente y conocimiento descendente. Creo que vale la pena mencionar que el conocimiento ascendente es un conocimiento destinado a conocer a que es, digamos, inferior a otros, aquello que tenemos la idea de que es posible controlarlo, ¿okay? Conocimiento de aquello que es como más inerte. Y el conocimiento descendente, ¿verdad? Es un conocimiento que es más destinado a conocer personas. ¿Ya? Por ejemplo, alguien puede decir, todo mundo tiene derecho, de cierta manera, a abstenerse de relacionarse con ciertas personas. ¿Okay? Yo tengo, por ejemplo, mis parámetros particulares para seleccionar a mis amigos, personas cercanas a mí. ¿Okay? Por lo tanto, si alguien se acerca a mí y me dice, oye, quiero conocerte, quiero ser tu amigo, yo siempre tengo el derecho, como dicen, de, ¿cómo le llaman actualmente? Es un poco así como lo que en este mundo en el que vivimos, ¿cómo se llama ese? Privacidad de datos personales. ¿Cómo es esto? De cierta manera, hay datos míos que yo no quiero que todo el mundo conozca y que yo revelo específicamente y doy permiso a otras personas de revelarlo. Entonces, el conocimiento descendente es un poquito como esto. Krishna tiene su propio cláusula de privacidad de datos personales. ¿Okay? Y ese es el conocimiento descendente más importante. ¿Okay? Así como nosotros revelamos hacia otras personas nuestra identidad, nuestros datos, y les pedimos privacidad, de cierta manera, a nivel cósmico, hay un contrato similar. ¿Okay? El conocimiento descendente es ese conocimiento que nos permite conocer lo más grande de lo más grande, que es Krishna. ¿Okay? Y en base a eso, ¿verdad? Nosotros podemos de una u otra manera compartirlo con otras personas. Pero aún así no todo el mundo lo puede entender porque, como vimos, hay gente que está enfocada en, no, yo quiero descubrir. De alguna manera, cuando hacemos ese ejercicio, es como violar la privacidad de datos personales de alguien, intentar violar la privacidad de datos. Y eso es muy interesante porque, de alguna manera, el sistema que tiene Krishna para mantenerse, que tiene Dios, que tiene el universo en sí, para revelarse a las pequeñas entidades vivientes que estamos esforzándonos por conocer, ¿verdad? Tiene como una cierta seguridad. Entonces, si nosotros deseamos investigar con la ciencia, con el método científico, yendo de lo pequeño a lo más, a lo grande, ¿verdad? Por lo generalmente vamos a toparnos. Que ese es el énfasis que quería mencionar, aparte de lo que menciona Radhika, ¿okay? que es muy importante entender que, bueno, si bien esta realidad, de alguna manera, no es real en el sentido de que va a terminar en algún momento, a diferencia de nosotros, que es lo que Krishna nos menciona, ¿no? Que nosotros somos eternos, almas espirituales eternas. ¿Okay? Aún así, Krishna nos menciona que debemos de continuar actuando dentro de este mundo para poder liberarnos de este mundo. Todas las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita, cuando habla de Dharma, significa eso, ¿no? Porque si no, imagínense que todo el mundo diga, es que este mundo no es
De hecho, hay un ejemplo muy interesante. No sé si algunos conocen bueno, todos conocen los videojuegos, pero hay videojuegos muy curiosos. Como por ejemplo, nunca lo jugué, pero vi alguna vez, hay un juego, y hay muchos, ¿no? Grand Theft Auto es un juego donde básicamente tú juegas a ser el villano, juegas a ser un gángster. Y en ese juego, pues el juego se trata de ser el más malo. ¿Eh? Sin embargo, pues simplemente es un juego. Simplemente es un juego. El problema es cuando realmente estamos adentro del juego nosotros, ¿okay? Todo tiene reacciones. La diferencia de un videojuego creado por nosotros, de los seres humanos, y aunque tú juegues a ser el malo, posiblemente tenga repercusiones psicológicas en un niño que juegue ese tipo de juegos. Sin embargo, esta simulación, este mundo falso en el que vivimos, sí tiene repercusiones. Está programado de una manera donde si tú no actúas de forma dármica, ¿okay? Entonces tú entras en una etapa de mayor ilusión. Cada vez más pierdes tu capacidad de ver tu libertad, cada vez más pierdes la capacidad de verte a ti mismo como un alma espiritual eterna. Y por lo tanto, sufres más porque vives más las miserias de esta simulación, que es la naturaleza material. ¿Sí? Bueno, son temas bastante complicados y apenas empezando. Ana, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quieres mencionar? Hare Krishna, ¿podría dar un comentario? Adelante, Sí, por para favor. ver si entendí bien lo de, bueno, poner una analogía de ascendente y descendente. Es como por decir, hace unos días le regalaron un sándwich a mi mamá, le traje un sándwich y y empezó a ver, ¿no? ¿Qué es lo que traía para después hacerlo? Trae berenjena, queso, una salsa de tomatito. O sea, empezó a entender qué era lo que traía para volverlo a hacer. Yo creo que esa sería la manera ascendente y la manera descendente sería prácticamente recibir la receta, ¿no? Sí, sí, exactamente. De alguna manera, ambos son importantes, Uh-huh. ambos son importantes y ambos llegan a lo mismo, digamos, ¿no? Porque de una manera tú puedes descubrirlo, ¿no? Pero y en un sándwich no hay problema, pero más sobre ese mismo ejemplo que diste, el otro ejemplo sería, por ejemplo, una persona que quiere relacionarse con otra persona. Hay varias formas, ¿no? Si yo quiero, no sé, conozco una chica y quiero relacionarme con, y hay una forma en la que yo puedo empezar a llevarle regalos. No, pues mira, déjale, voy a regalar esta playera, o esta blusa, o estos chocolates, o esto, y vas a empezar a descubrir, es que no me gustan estos chocolates, es que no me gusta este color, es que no me gusta esto. Entonces, tú puedes experimentar de esa manera, qué es lo que le gusta. Y hay otra manera, tú puedes directamente preguntarle a ella, ¿qué te gusta? Entonces, es igual, método ascendente de conocimiento y método descendente de conocimiento. Método ascendente sería yo estar especulando, a ver, voy a probar qué le puedo regalar. Y si le gusta, no le gustó, entonces ahora voy a probar esta otra cosa. Pero tú nunca le preguntas a ella, ¿no? Entonces, el problema cuando no tenemos claro a nivel espiritual en qué momento se aplica un tipo de conocimiento. O sea, para las cosas mundanas como el sándwich, o sea, da lo mismo si te pasan la receta o si tú lo descubres. Incluso hasta podría ser más emocionante descubrirlo tú solo, ¿no? Y descubrir nuevas recetas, porque es algo que tú manipulas. Pero cuando tiene que ver con una persona, con alguien, conocer a alguien específicamente, y en este caso el Bhagavatam trata de conocer a Dios, ¿verdad? Tú puedes especular, pero imagínate lo que tardarías en conocer los gustos de Dios, ¿no? Y entras en conflictos de si es moral, si no es moral, si es bueno, si es malo, si es... Entonces se complica mucho cuando realmente lo más sencillo es el conocimiento. En este sentido, el conocimiento descendente es el más aplicable. Directa
fuente y le preguntas, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero complacerte, quiero hacerte feliz, ya sea la pareja o ya sea Dios o ya sea cualquier persona. Entonces creo que eso es como la visión más práctica que podemos ver para diferenciar el conocimiento ascendente y descendente. ¿Sí? Sí. Gracias, Parana, también. Bueno, entonces ya me pasé por 7 minutos. No quiero quitarles, sé que todos tienen bastante sus ocupaciones y yo también. Hay que ir a trabajar. Les agradezco mucho. Quedamos aquí y si alguien no tiene ningún comentario, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, Rivas. Muy bonita. Gracias a ti. Interesante. Muchas gracias. Hecho. Muchas gracias. Nos vemos. Tengan bonitos Gracias. Que tengan muy bonito día. Gracias. Muchas gracias, realmente fue muy bonito y muy súper completa, la verdad la clase me encantó desde el punto que se menciona tanto la ciencia, toda esta cuestión tan compleja de física cuántica y esta conexión hacia las escrituras sagradas fue súper enriquecedor, la verdad estoy muy contenta, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Rivas. Hare Krishna. Buen día, Hare Krishna. Buen día, gracias Iván. Hare Krishna, Srivas. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana.